Mi nombre es Brenda, soy del grupo 2H3 y les voy a explicar los triángulos del cuello. Para empezar, los triángulos del cuello se dividen en dos, en triángulo anterior y en triángulo posterior. En el triángulo anterior, su límite anterior va a ser la línea media anterior del cuello. Su límite superior va a ser el borde inferior de la mandíbula y su límite posterior va a ser el esternocleidomastoideo. Este va a contener 4 triángulos. Uno de ellos va a ser el triángulo muscular, el cual su límite anterior va a ser la línea media anterior del cuello. Su límite posterior superior va a ser el vientre superior del homoioideo y su límite posterior inferior va a ser el esternocleidomastoideo. Sus contenidos van a ser el músculo esternoioideo, esternotiroideo y tiroideo. El siguiente triángulo es el triángulo submentoniano, el cual su límite anterior va a ser la línea media anterior del cuello. Su límite posterior va a ser el vientre anterior del higástrico y su límite inferior va a ser el hueso ioides. Sus contenidos van a ser los ganglios linfáticos submentonianos y venas que forman a la yugular anterior. El siguiente triángulo es el triángulo digástrico, el cual su límite anterior va a ser el vientre anterior del digástrico, su límite posterior va a ser el vientre posterior del digástrico y su límite superior va a ser el borde inferior de la mandíbula. Sus contenidos van a ser la glándula salival submandibular, arteria y vena facial y el nervio craneal 2C hipogloso. El siguiente triángulo es el triángulo carótido, el cual su límite anterior es el vientre superior del homoioideo, su límite posterior es el esternocleidomastoideo y su límite superior es el borde posterior del digástrico. Sus contenidos van a ser la arteria carótida común y el nervio craneal 10 vago. En el triángulo posterior, su límite anterior va a ser el esternocleidomastoideo, su límite posterior va a ser el trapecio y su límite inferior va a ser la clavícula. Este va a contener 2 triángulos, uno de ellos va a ser el triángulo occipital, el cual su límite anterior va a ser el esternocleidomastoideo, su límite posterior va a ser el trapecio y su límite inferior va a ser el vientre inferior del homoioideo. Sus contenidos van a ser parte de la vena yugular externa y el nervio craneal 11 accesorio. Y finalmente tenemos al triángulo supraclavicular o subclavio. Su límite anterior va a ser el esternocleidomastoideo, su límite superior va a ser el vientre inferior del homoioideo y su límite inferior va a ser la clavícula. Sus contenidos van a ser la vena subclavia, arteria subclavia y linfonodos subclaviculares. Después tenemos el triángulo de Faraday, el cual su límite superior es el hipogloso mayor, su límite posterior es la vena yugular interna y su límite anterior es el tronco tiringolingo faringofacial. Sus contenidos es la carótida externa, carótida interna, neumogástrico y asas del hipogloso. Después tenemos el triángulo de Beckler, el cual su límite superior es el estiloioideo y el vientre posterior del digástrico. Su límite posterior es el borde posterior del hiogloso y su límite inferior es el asta mayor del ioides. Sus contenidos es el nervio del hipogloso y la arteria lingual. Y finalmente tendríamos el triángulo de Pirogov, el cual su límite superior es el hipogloso, su límite inferior es el tendón intermedio del digástrico y su límite anterior es el borde posterior del músculo miloioideo y sus contenidos es la... Mi nombre es Brenda y soy del grupo 2H3. Les voy a explicar los músculos del cuello. Comenzaré con el platysma. Este se va a insertar superiormente en la región supraclavicular y acromial. Sus fibras se dirigen hacia arriba hasta llegar al borde inferior del maxilar inferior y termina insertándose en la comisura de los labios. Va a tener 3 vientres, un vientre interno que se va a confundir en la parte media con el lado contrario, un vientre medio que se va a insertar sobre la línea oblicua del maxilar inferior y un vientre externo que se va a insertar los músculos de la mandíbula. Continúo con el esternocleidomastoideo. Este va a tener 2 vientres, un vientre anterior y un vientre posterior. El vientre anterior se va a llamar esternal y se va a insertar en la cara anterior del manubrio del esternón y en el apófisis mastoides. El vientre posterior se va a llamar clavicular y se va a insertar en el tercio medio de la clavícula. Va a subir y se va a dividir en 2 y una parte se va a ir a la apófisis mastoides y a la línea curva del occipital superior. El escaleno anterior se va a insertar en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de la tercera, cuarta, quinta y sexta.
vértebra cervical hacia el tubérculo del infrán de la primera costilla. El escaleno medio se va a insertar en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas, pero de las últimas 6 vértebras cervicales, y se va a insertar en la cara superior de la primera costilla. El escaleno posterior se va a insertar en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical hacia la cara anterior de la segunda costilla. Y sigue el recto lateral de la cabeza, que se va a insertar en el apófisis yugular del occipital y se va a insertar en el apófisis transversa del atlas. El recto anterior mayor de la cabeza se va a insertar en el borde inferior del apófisis basilar del occipital hacia las apófisis transversas de la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. El recto anterior menor de la cabeza se va a insertar también en el borde inferior del apófisis basilar del occipital hacia los tubérculos anteriores del atlas y las demás atlas anteriores laterales. El largo del cuello va a tener 3 vientres, un vientre inferoexterno que se va a insertar en los tubérculos de la segunda y tercera vértebra dorsal, va a subir y se va a insertar en los tubérculos anteriores de la tercera, cuarta, quinta vértebra cervical. La parte superexterna se va a insertar primero arriba en el tubérculo anterior del atlas y desciende y se divide en 4, que gracias a membranas germinosas se fija a la tercera, cuarta, quinta y sexta de los tubérculos anteriores cervicales. Y la parte longitudinal, que se va a insertar en las 3 primeras vértebras dorsales, sube y se inserta en los tubérculos y se inserta en los 3 últimos vértebras cervicales. Mi nombre es Brenda y soy del grupo 2H3 y continuaré con los músculos del cuello con el grupo de los infraioideos. Aquí vamos a tener al esternocleidoideo, que se va a insertar en la parte posterior del manubrio del esternón, continúa con el tercio interno de la clavícula y se dirige hacia arriba hasta llegar al cuerpo del hueso yoides. El esternotiroideo va de la parte posterior del esternón hasta los tubérculos del cartílago tiroides. El tiroideo va de los tubérculos del cartílago tiroides al cuerpo del hueso yoides. Y finalmente el omoyoideo, que se inserta en la parte superior del omóplato, donde está la apófisis coracoidea, se dirige al tendón intermedio, cambia de dirección y su vientre superior llega hasta el cuerpo del hueso yoides. Mi nombre es Brenda Vanessa Sony Vázquez y soy del grupo 2H3 y les voy a explicar mandíbula. Bueno, la mandíbula se encuentra ubicada en la parte anterior e inferior de la cara. La mandíbula para su estudio se divide en cuerpo, que sería esto, y en rama, que sería esto. Para estudiar el cuerpo, que sería esto, se divide en cara anterior, que sería esta, y cara posterior, que sería la de adentro, y borde superior, que es esto, y borde inferior. Para estudiar las ramas, se divide en cara externa, que es esta, cara interna, que es la de adentro, borde superior, borde inferior, cara anterior de la rama y cara posterior de la rama. Bueno, vamos a empezar por su cara anterior, que sería esta. Bueno, aquí vamos a poder ver una cresta. Una cresta es una saliente a la que se le denomina sínfisis mentoniana y sería esta que está aquí. Vamos a tener también los agujeros mentonianos, que serían estos que están acá. Aquí es donde van a pasar los nervios y vasos mentonianos y están a nivel de los premolares. Dirigiéndonos hacia atrás, vamos a tener una línea que se dirige hacia abajo y hacia afuera, y a esta línea se le denomina línea oblicua externa, que sería esta línea que está aquí. Y aquí es donde se va a insertar 3 músculos, que es el triángulo de los labios, el cuadrado de la barba y el cutáneo del cuello. Bueno, seguimos con la cara posterior, que sería esta.
Bueno, aquí a los costados de la línea media vamos a encontrar 4 tubérculos, 2 superiores y 2 inferiores. A estos tubérculos se denomina apófisis geni. Aquí van a estar ubicados los apófisis geni superior y aquí el apófisis geni inferior. A un costado, pero por encima de la línea oblicua interna. La línea oblicua interna va a ser esta línea que está aquí. Habrán 2 fositas donde se inserta la glándula sublingual. Aquí estaría ubicada la fosa sublingual. Y abajo de la línea oblicua hacia atrás habrán 2 fositas donde estará la glándula submaxilar. Sigue el borde inferior, que sería esta parte. Bueno, aquí podemos decir que es redondeado y en él presenta 2 fosetas digástricas en el que se va a insertar el vientre anterior del digástrico. Las fosas digástricas estaría ubicada en esta parte. En el borde superior, que sería este, es donde se encuentran las apófisis alveolares, es decir, donde se insertan los dientes. Bueno, continuamos con la rama, que sería, con la cara externa, que es esta. Bueno, aquí podemos ver que es rugoso y casi llegando al borde de la mandíbula, es donde se va a insertar el músculo macetero, que sería aquí. Ahora la cara interna, que sería esta. Bueno, en la cara interna habrá una línea diagonal del cóndilo, pasando por la rama y termina en el borde superior de la mandíbula. Entre esta línea de la mitad vamos a encontrar una saliente que se denomina espina de Spink o língula, que sería esta parte que está aquí. Este que es aquí. Detrás de la língula podemos encontrar el agujero, que es muy importante, por el cual pasa el nervio y vasos dentarios inferiores, que sería el agujero del conducto dentario, que estaría ubicado en esta parte. Y finalmente seguimos con los bordes. Sigue el borde superior de la rama, que sería este. Aquí presenta 2 apófisis, que son la apófisis coracoideas y el cóndilo. La apófisis coracoideas va a ser esta y el cóndilo va a ser este. La apófisis coracoideas, que es esta, tiene una forma triangular y en su vértice superior se inserta el músculo temporal, mientras que en el cóndilo se articula en el hueso temporal, formando así la articulación temporomandibular. Entre estas 2 salientes vamos a encontrar una invaginación que se le denomina escotadura sigmoidea. Ahora sigue el borde inferior de la rama, que sería este. Aquí podemos decir que es liso y cuando se conecta con el borde posterior se le denomina gonion o ángulo de la mandíbula, y sería esta parte. Y ahora vamos con la cara anterior de la rama, que sería esta. Aquí está delimitada por 2 líneas oblicuas, la externa y la interna, que se dirigen hacia abajo y forman una hendidura a la que se le llama cresta buccinatriz, donde se inserta el músculo buccinador. Y finalmente la cara posterior de la rama se le denomina también borde parotidio. Mi nombre es Brenda Vanessa Suani Vázquez y soy del grupo 2H3 y les voy a explicar articulación temporomandibular. La ATM va a estar compuesta por medios de unión y medios de fijación. En su parte superior hay una parte del temporal que se le llama cavidad glenoidea y se va a encontrar separada por la cisura de Glaser. Y en su parte inferior se va a encontrar el cóndilo, que sería esto. Y entre la unión de estos 2 huesos va a estar el disco articular, que sería este. La ATM va a tener 2, una va a ser anterior, que va a ser la verdadera, y una posterior, que va a ser la articulación falsa. Esta se va a fijar por medio del cartílago. También vamos a encontrar una cápsula articular, que sería esta que está aquí.
Esta cápsula va a estar revestida por una membrana sinovial y esta cápsula va a dar el líquido sinovial. Los ligamentos le van a dar la unión del músculo. Para darle fijación se van a dividir en lateral externo e interno, que van a ayudar a la fijación de la articulación temporomandibular. También va a tener ligamentos accesorios, que va a ser el esfenomandibular, que sería este, el estilomandibular, que sería este, y el pterigoideomandibular, que sería este que está aquí. Esos ligamentos van a detectar los movimientos extremos. Bueno, los músculos que participan van a ser el pterigoideo externo, que es este, y el pterigoideo interno, que sería este. El externo va a ir de las alas pterigoideas hacia el cuello y parte del cóndilo. Y el interno, que es este, va a ir de las alas de las apófisis pterigoideas al ángulo del maxilar inferior, que sería aquí. Otros músculos en la fijación y movimientos es el temporal y el macetero.